Imagina el siguiente escenario. Estás encerrado en un salón de clases. De pronto, por la puerta empieza a colarse un vapor extraño. En ese instante, recuerdas que en el edificio de al lado hay un almacén de laboratorio y piensas que, muy probablemente, se pueda tratar de un gas tóxico. Poco a poco, esta idea empieza a tomar fuerza. Minutos después, comienzas a sentir los efectos de dicho gas. Dolor de cabeza, adormecimiento en las manos, comezón en las piernas y dificultad para respirar. Cuando estás a punto de desmayarte, ¡pum!, se abre la puerta y se revela que todo se trató de una falsa alarma. Únicamente era el vapor de agua del sistema de calefacción. Nada tóxico ni peligroso. Sin embargo, aunque la amenaza nunca fue real, tus síntomas sí lo fueron. Ahora imaginemos lo contrario. Estás en tu casa con un malestar terrible de dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y de repente llega tu madre y para tu fortuna trae el mejor remedio. Pastillas de sacarosa. Te las tomas y después de un rato, triunfo total, ya te sientes de maravilla. ¿Es acaso que la sacarosa tiene propiedades médicas milagrosas? Pues no realmente. Fuera de usos muy específicos que puedan tener, y casi siempre con bebés, su efecto es prácticamente nulo. Pero entonces, ¿por qué funcionó? Bueno, pues esto no es magia, no es pensamiento positivo y definitivamente no es un autoengaño barato. Esto es un efecto psicobiológico que se llama efecto placebo. Y lo inquietante no es que funcione, lo inquietante es que tu cuerpo lo hace constantemente sin que tú te des cuenta. El placebo no es imaginar cosas. Cuando hablamos de placebo, la reacción más común es resumirlo como, entonces todo está en tu cabeza. Y no exactamente. Eso es una explicación un tanto pobre, demasiado simple y quizás un tanto equivocada. Porque si el placebo fuera solo imaginación, no podría medirse. Y sin embargo, se mide. Se ve en resonancias cerebrales. Se ve en niveles hormonales. Se ve en la reducción real del dolor. No es que la persona finja sentirse mejor. Es que su cuerpo está haciendo algo distinto. El error está en pensar que el cerebro distingue entre esto es real y esto no lo es. En realidad, el cerebro funciona de otra forma. Él lo que hace es anticipar. Tu cerebro no espera que algo ocurra, hace predicciones constantemente y luego ajusta el cuerpo a esas predicciones. Si espera alivio, activa mecanismos de alivio. Si espera peligro, activa mecanismos de defensa. No porque sea ingenuo, sino porque es parte de su eficiencia. Desde su punto de vista, esperar a comprobar las cosas puede salirle muy caro. Cuando alguien cree que algo le puede ayudar, no está pensando bonito, está pensando una señal. Y esa señal puede traducirse en liberación de endorfinas, cambios en la dopamina, modulación del dolor e incluso respuestas del sistema inmune. Química real, efectos reales. Por eso el placebo no es lo contrario a la medicina, es parte del mismo sistema. Decir que el placebo funciona no es decir la gran cosa. La pregunta importante es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo algo que no tiene principio activo termina produciendo efectos físicos tan reales? La respuesta corta es que tu cerebro no reacciona a lo que pasa, reacciona a lo que espera que pase. El cerebro es un órgano predictivo, está constantemente adelantándose al futuro, no porque sea brillante,
sino porque para sobrevivir depende de eso. Esperar a comprobar las cosas puede ser demasiado lento, así que el cerebro apuesta y prepara el cuerpo cuanto antes. Cuando espera alivio, libera endorfinas. Cuando espera recompensa, ajusta la dopamina. Cuando espera amenazas, se activa el estrés. No son metáforas, son cambios químicos totalmente medibles. Y aquí está el punto clave. La expectativa no es una idea abstracta, es una señal biológica, una señal que viaja por el sistema nervioso y modifica cómo el cuerpo procesa el dolor, la fatiga y el malestar. Por eso, el placebo no cura cosas imposibles, pero sí puede modular síntomas reales. No hace desaparecer una infección, pero puede reducir el dolor. No regenera un órgano, pero puede cambiar cómo se siente. En pocas palabras, no reemplaza la medicina, pero sí la acompaña. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que dice mucho sobre lo serio que es este fenómeno. El efecto placebo es tan relevante que la ciencia no intenta ignorarlo, por el contrario, se protege de él. Cuando se prueba un medicamento nuevo, no se compara simplemente a gente que lo toma contra gente que no toma nada. Eso sería demasiado fácil y profundamente engañoso. Lo que se compara es personas que toman el medicamento real contra personas que creen que también lo están tomando. Ambos grupos esperan mejorar, ambos reciben una pastilla y ambos confían en el tratamiento. La única diferencia real es el principio activo de dicho medicamento. Y si aún así el grupo del medicamento mejora más, entonces, y solo entonces, podemos decir que el fármaco funciona. Si no existiera el efecto placebo, todo esto sería un tanto innecesario. Bastaría con ver si alguien mejora o no. Pero no es así, porque las expectativas, el contexto y la creencia de estar siendo tratado ya producen cambios reales. Cambios que pueden falsear resultados, inflar beneficios o incluso ocultar efectos secundarios. Por eso, los ensayos clínicos no intentan quitar el placebo. Lo que hacen es aislarlo, lo ponen bajo control. No porque sea un error, sino porque es una variable poderosa. Dicho de otra forma, el placebo puede ser un ruido molesto en los datos. Es una fuerza tan real que si no lo tienes en cuenta, no sabes qué estás midiendo. Y ahora piensa en esto. Si una expectativa positiva puede mejorar síntomas, si puede reducir el dolor, si puede modificar cómo se siente el cuerpo, ¿qué pasa cuando la expectativa es negativa? ¿Qué ocurre cuando lo que anticipamos no es alivio, sino daño? Hasta ahora hemos hablado del lado amable de la expectativa, de cómo anticipar alivio puede aliviar, pero el sistema no distingue intenciones, funciona igual, y en ambos sentidos. El efecto nocebo es eso, el mismo mecanismo, la misma biología, pero activada por las expectativas de daño. Se adelanta, aumenta el estrés, eleva el cortisol, sensibiliza los circuitos del dolor y amplifica cualquier molestia. No porque se lo imagine, sino porque se está preparando para una amenaza. Por eso el nocebo es tan incómodo, porque no necesita mentiras evidentes. Basta una frase mal dicha, una advertencia lanzada sin cuidado o una expectativa sembrada. Por ejemplo, que este tratamiento suele causar dolor. Esto casi siempre empeora al principio.
prepárate porque no es agradable. El cuerpo lo escucha y responde. Hay personas que desarrollan efectos secundarios reales con sustancias inertes. Dolor, náuseas, mareo. No porque la sustancia los cause, sino porque la expectativa los activó. Y aquí está lo inquietante. El nocebo suele ser más potente que el placebo. El nocebo no es raro, es cotidiano. Está en la consulta médica, en el prospecto del medicamento, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. No vive en la mentira, vive más bien en una anticipación. Y entender esto cambia algo importante. No todo el daño viene del cuerpo fallando. A veces viene del cuerpo obedeciendo demasiado bien. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si el placebo o el nocebo existen. La pregunta real es ¿por qué tenemos un sistema así? ¿Por qué el cerebro es capaz y decide hacernos sentir mejor o peor solo por lo que espera? La respuesta no está en la medicina moderna, está mucho más atrás. Nuestro cerebro no evolucionó para decir la verdad, evolucionó para mantenernos vivos. Y por eso anticipar es mejor que reaccionar. En un entorno hostil, esperar a tener pruebas claras puede ser letal. Si algo parecía peligroso, era mejor sobrereaccionar, sentir miedo antes de tiempo y activar el cuerpo antes de comprobar si estábamos en un peligro real o no. Si te equivocabas y no estabas en peligro, sencillamente no pasaba nada, seguías vivo. Pero si no te anticipabas y sí había peligro, no había una segunda oportunidad. Ese mismo principio explica por qué el nocebo suele ser más fuerte que el placebo, porque el sistema está sesgado hacia el daño, no hacia el bienestar. El cerebro prefiere falsos positivos de amenaza antes que falsos negativos. Prefiere hacerte sentir mal sin motivo a no avisarte cuando algo sí va mal. Y el placebo entra aquí por esta misma puerta. Confiar en un tratamiento, en una figura de autoridad, en un ritual de curación, activa el mismo sistema de anticipación, pero orientado hacia la recuperación. No porque funcionará siempre, sino porque aumenta las probabilidades. Un pequeño empujón biológico puede marcar la diferencia entre resistir o no hacerlo. Así que el sistema no es un error, no es una falla, ni es una debilidad, es una solución evolutiva. El problema es que hoy seguimos usando el mismo cerebro en un mundo muy distinto. Y eso nos lleva a una pregunta igualmente interesante. Si este sistema no depende del lenguaje ni de creencias complejas, entonces ¿somos los únicos que lo tenemos? Es fácil pensar que todo esto solo puede ocurrir en humanos. Después de todo, somos los únicos que entendemos explicaciones, diagnósticos o palabras como tratamiento. Pero aquí viene lo interesante. El efecto placebo y el nocebo dependen del sistema nervioso. Hay experimentos en animales que muestran respuestas muy similares. Ratas que presentan menos dolor después de recibir una sustancia inerte si previamente aprendieron a asociarla con alivio. Y lo más importante, este efecto desaparece si se bloquean los receptores de los opioides. No es conducta, es neuroquímica. Perros que mejoraron síntomas simplemente por repetir el ritual del tratamiento, es decir, pues exponerlos a una inyección, la pastilla y la tensión que hay con el tratamiento. No entienden que es una medicina, pero sí aprenden a anticipar consecuencias. E incluso en primates se han observado cambios en dopamina, solo por la expectativa de una posible recompensa. La recompensa puede no llegar, pero el cerebro ya se preparó. Esto nos dice algo importante. El placebo no necesita que creas en él, necesita que tu cerebro aprenda una relación estímulo, anticipación, respuesta. Un patrón muy básico compartido entre especies. Así que no es un truco humano, no es cultura, no es una sugestión sofisticada. Es una propiedad del sistema nervioso. Y eso lo vuelve más inquietante porque no depende de lo que pensamos, sino de cómo anticipamos. Entonces, este efecto está operando incluso cuando creemos que no. Entonces,
por qué esto importa en la vida real. El placebo y el nocebo están presentes en las decisiones cotidianas, en cómo se da una noticia, en cómo se prescribe un tratamiento, en cómo se habla del riesgo. Un ejemplo simple: cuando un médico enumera los efectos secundarios de una nueva vacuna, no solo informa, también genera expectativas, y esas expectativas pueden aumentar la probabilidad de que esos síntomas aparezcan, no porque el medicamento sea peligroso, sino porque el cerebro se prepara para el daño. Eso es un efecto nocebo en acción. No es una sugestión débil, es una respuesta fisiológica real. Pero lo mismo ocurre al revés. Un trato cálido, una explicación clara, un entorno de confianza pueden mejorar resultados clínicos sin cambiar una sola molécula de la fórmula a administrar. Y esto no se limita a la medicina. Pasa en la escuela, en el trabajo, en la terapia, en el marketing. Cuando una marca promete una experiencia premium, el producto no cambia, cambia la expectativa y con ello la percepción. Cuando una empresa anuncia recortes, aunque no ocurran de inmediato, el estrés ya está activo. El cuerpo no espera que pase algo, reacciona a lo que cree que pasará. Por eso el lenguaje importa, no como magia, sino como un detonador. Las palabras no crean realidades de la nada, pero sí preparan al cuerpo para ciertas respuestas, ya sean dolor, alivio, confianza, miedo. Ignorar esto no nos vuelve más racionales, solo nos deja indefensos. Con todo esto, el placebo no está demostrando que el cuerpo sea ingenuo, demuestra que es preventivo. Esto nos permitió sobrevivir, especialmente cuando el esperar evidencia significaba morir. Y sigue funcionando así. Por eso el placebo existe, y por eso el nocebo también. No son fallos del sistema, son el precio de tener un cerebro que predice el mundo antes que el mundo ocurra. El problema no es creer, el problema es no saber que estamos activando cuando creemos. La medicina lo entendió cuando creó los grupos de control, no para burlarse del paciente, sino para separar lo que hace la molécula de lo que hace la expectativa, porque ambas importan y ambas tienen efectos reales. Así que no todo está en tu cabeza, pero tu cabeza sí está involucrada en casi todo. Tu cuerpo va a anticipar siempre. La pregunta no es si puedes apagar eso, sino es si sabes reconocer antes de que haga ruido de más en tu cuerpo.